La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la diferencia y vamos a conocer la diferencia entre la gastroenteritis y la gastritis. Sabemos que son dos cosas diferentes, tienen nombres diferentes, significan cosas, es diferente, pero quienes no somos médicos podemos confundir. Por eso invitamos a alguien que nos va a explicar muy, pero muy bien esta diferencia. Nuestra experta, amiga, y ya la invitamos y está acá con nosotros, la doctora Lidia Garcete. Ella es especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Y también tenemos, el equipo de producción trabajó muchísimo, tenemos esta placa que nos indica lo siguiente sobre el tema que hablamos hoy. El dolor de estómago, la diarrea, el malestar y la acidez son algunos síntomas de afecciones del aparato digestivo. Existen diferentes tipos de enfermedades que pueden afectar al estómago y al resto de los órganos que intervienen en la digestión. Dos de las más comunes son la gastritis y la gastroenteritis, que aunque compartan cierta sintomología, y en algunas ocasiones puedan estar directamente relacionadas, no son lo mismo. ¿Y de cuál es la diferencia? Vamos a aprender en el programa de hoy con nuestra invitada en instantes nada más. Pero antes queremos hacer nuestro ejercicio, el ejercicio que hacemos siempre al inicio del programa, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es algo que nos hace bien. Mucha gente está haciendo este ejercicio cuando hacemos el programa y también después, en cualquier otro momento del día. Es bueno hacerlo al inicio de la mañana, es bueno hacerlo a la noche antes de dormir y es fantástico hacerlo cuando te vas a poner nervioso, cuando está pasando, tenés algún contratiempo y hay algo que te saca de tu eje y que te hace sentir mal. Bueno, ahí en ese momento hacer este ejercicio y es como que calma, de verdad, y es antiestrés. ¿Cómo es el ejercicio? Nosotros agradecemos, gratitud, agradecer todo lo que tenés hoy en tu vida, cosas, situaciones y personas. Entonces de repente me decís, bueno, pero no sé qué es lo que voy a agradecer, tengo cosas, pero bueno, entonces yo te pido lo siguiente, pensá ahora en este momento 3 objetos, 3 cosas que tengas en tu vida que no quieras perder. 3 cosas, lo que sea, que no quieras perder. Ahora pensá en una situación que estés viviendo en el día de hoy, en el presente, que te guste, que no quieras que termine. Situación puede ser una situación laboral, afortunada, una situación de amistad, una situación familiar, sentimental, no sé, una situación que estés viviendo, que no quieras que termine. Y pensá ahora en las personas que forman parte de tu vida, tu familia, tus amigos, tus compañeros, la gente con la que te encontrás todos los días. ¿Cuáles de todas estas personas no querés que salgan de tu vida? ¿Querés que permanezcan en tu vida? Bueno, esas cosas que pensaste, esa situación y esas personas es lo que a vos te importa, es lo que tiene valor en tu vida, es lo que de verdad es importante para vos hoy. La buena noticia es que están en tu vida, que ya lo tenés. Entonces, ¿por qué no agradecer? De eso se trata el ejercicio de la gratitud, de darnos cuenta de que tenemos mucho, mucho de verdad por lo cual agradecer. Y al hacerlo nos fortalecemos, al hacerlo nos ponemos de buen humor, al hacer este ejercicio tenemos más ganas y más elementos y más fuerza para poder elegir mejor, tomar decisiones correctas y poder solucionar los problemas que todos tenemos en todos los momentos de nuestra vida. Por eso me encanta comenzar el programa haciendo este ejercicio y por eso lo comparto contigo. Para mí es un gusto que estés viendo el programa.
porque este programa está hecho para vos, con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucho amor, por todas las personas que componen El Doctor en Casa y yo que estoy acá hablando contigo. Bienvenidos. Comenzamos de esta manera El Doctor en Casa. Vamos a recibir en instantes a la doctora Lidia Garcete, en instantes nada más. Ahora hacemos un corte y ya volvemos. Muy bien, ya estamos con nuestra invitada, la doctora Lidia Garcete, especialista en gastroenterología, nutrición pediátrica y es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y es amiga de la casa, una querida doctora que hace mucho no venís a visitarnos. Qué gusto tenerte aquí, doctora, bienvenida. Encantada de estar en tu programa, Viviana, así que cada vez que me llames yo voy a organizar mi tiempo para estar acá, siempre es un placer. Qué así gusto, que igualmente. Y cada vez más linda la doctora. Cada vez que viene le digo, ¿qué te hiciste, doctora? Nah, no me hice, ella hace una gimnasia especial, ¿verdad? Claro, Tai Chi, gimnasia china. Bueno, pero por eso es que quiero venir, pues cada vez que vengo, Vivi me dice que estoy mejor. Pero es que está más linda, doctora, en serio, tenemos que hacer esa gimnasia. Después nos vas a explicar, doctora, esto, sí. Cómo es el tema de la gimnasia. Inés y yo ya estamos anotadas, ¿verdad? Bueno, claro. Muy bien. Bueno, pero hoy queremos que nos expliques un poquito el tema de la gastroenteritis y la gastritis. Obviamente que sabemos tienen nombres diferentes, son cosas diferentes, pero es medio que ¿se puede confundir uno o cuál es la diferencia de uno y otro? Bueno, en realidad me gustaría hablar primero de la gastroenteritis. Dale. Porque estamos entrando en el verano fuerte, que Sí. es una época en que hay fácil contaminación de alimentos y entonces es la época en que vemos con mayor frecuencia los problemas gastrointestinales. Sí. Y la gastroenteritis es un proceso inflamatorio que afecta al estómago y el intestino y es en general de causa infecciosa. Por eso es que el verano es una época propicia a que los alimentos se contaminen y entonces se produzca esta infección. Sí. Los causantes generalmente pueden ser virus también, porque en invierno también hay gastroenteritis, no es que en invierno no haya. Hay virus causantes de gastroenteritis que pueden en cualquier época del año. También bacterias y también parásitos, ¿verdad? En algunos casos, pero lo más frecuente son en invierno los virus y en verano las bacterias contaminantes de alimentos, que por el calor la cadena de frío se rompe y también muchas veces por los problemas de cuidados higiénicos que tenemos. Y entonces se manifiesta por dolor abdominal, diarrea y vómitos. En general es más alarmante cuando hay fiebre y hay vómitos. ¿Por qué? Porque la fiebre siempre implica que es una infección más importante, sobre todo si la fiebre es intensa, sí. Puede implicar que sea una infección bacteriana. Los virus a veces no dan fiebre, pueden también dar, pero cuando hay vómitos el riesgo es la deshidratación, que afecta sobre todo mayormente a los niños y cuanto más pequeños, más intensamente. Entonces, cuando una gastroenteritis afecta a un niño pequeño, siempre es más preocupante, ¿verdad? Porque son más frágiles, los lactantes sobre todo. Claro, claro. Y esto también, los niños y también los adultos mayores. Por supuesto. Es más peligroso, La ¿verdad? gastroenteritis no respeta edad. Afecta tanto a niños como a adultos. Y suele verse en acontecimientos sociales en los que de repente también se usa la mayonesa, cuando la mayonesa se usa el huevo y el huevo se contamina fácilmente y entonces el problema afecta tanto a los niños como a los adultos que están en el acontecimiento familiar. O sea, afecta indistintamente. Puede ser por alimentos que se quedaron sin refrigerar y entonces después la gente ingirió y le dio gastroenteritis. Claro, es que el calor favorece la pululación de gérmenes.
Entonces, por eso es que en el verano es más propicio, aunque esté corto tiempo en el exterior. Lo mismo. Sí, es más propicio el verano. Y doctora, esto pasa muchas veces, vemos en el verano, de repente uno comienza y dice, Dios mío, fulanito tiene esto, tiene vómitos, diarrea, se siente súper mal, le duele la panza, menganito, después de todas las edades debe haber un virus dando vuelta por ahí, dice la gente. También hay virus, a veces hay virus intrafamiliar y bacterias también, si todos se alimentan en un mismo sitio de repente, toda la familia, y también igual, pues uno de los miembros de la familia, ya sea un adulto, el que trae la bacteria, de repente se descuida en la higiene de las manos y contamina prepara una comida y ahí ya por los todito utensilios, lo que comieron. por los utensilios también puede ser. Ya. De repente se contamina por los utensilios. A veces uno incluso en un ambiente donde uno hay pasamanos y todas esas cosas también, alguien tocó, salió del baño, no se lavó la mano, tocó y uno sale y me dice, ¿dónde yo estuve? No estuve en ningún lugar, no comí nada y cómo me agarró esto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. Bueno, la higiene, lavarse las manos cada rato La confusión con la gastritis es que la gastroenteritis también afecta al estómago y a veces cuando la causa es viral, a veces se expresa más por el estómago que por el intestino. Entonces el niño está con un cuadro de repente viral y tiene más vómitos y dolor de panza que diarrea. Y entonces si bien es un cuadro gastrointestinal, afecta más el estómago y la gente dice, bueno, tiene una gastritis. Es una gastritis aguda, pero viral. Porque la gastritis no da diarrea. Bueno, si ¿O es da solo vómito, o cómo? La gastritis es una inflamación del estómago. Sí. No es del intestino. Y la gastroenteritis es una inflamación del estómago y del intestino. Y puede ser más intenso a la afectación del intestino o del estómago. Entiendo. Cuando afecta más el intestino, a veces da solo diarrea y no da vómitos. Cuando afecta a los dos, da diarrea y vómitos. Y cuando afecta más intensamente el estómago, pues da más vómitos. O sea, gastritis es inflamación del estómago, solo del estómago. Sí, y hay otros tipos de gastritis que no son infecciosas, que son las que en realidad nosotros llamamos gastritis. La gastritis, cuando hablamos de gastritis, en general no hablamos de una infección común gastrointestinal. Hablamos de otra cosa y después vamos a ir aclarando eso. Sí, perfecto. Bueno, pero ya aprendimos gastroenteritis, estómago e intestinos. Gastritis, solo estómago. Sí. Y en los dos casos es inflamación, porque eso también ya aprendimos que itis es inflamación, ¿verdad? Todo lo que termina en itis. Pero las gastroenteritis suelen ser más infecciosas que solamente inflamatorias, porque están implicados gérmenes. Los gérmenes son los virus, las bacterias y eventualmente también algunos parásitos pudieran dar cuadros de diarrea, sobre todo de repente la yardiasis puede dar una diarrea crónica, pero se asocia más a virus y bacterias la gastroenteritis. Perfecto. Usualmente. Perfecto. Bueno, ya tenemos un panorama un poquito más claro de esto, pero vamos a acompañar con estos materiales que preparó nuestro equipo de producción. Adelante, por favor. Gastroenteritis es una inflamación del tracto intestinal, estómago e intestino, que suele estar provocada por una infección, la ingesta de un alimento en mal estado o incluso por el estrés. Es un problema muy común que afecta especialmente durante la infancia. Normalmente la causa de la infección gastrointestinal son norovirus en los adultos y rotavirus en los niños. El síntoma más claro de gastroenteritis es la diarrea. Este molesto síntoma viene acompañado de náuseas, dolor abdominal, vómito y en algunas ocasiones de fiebre. Sí, después de la vacuna del rotavirus ya no es tan prevalente el rotavirus en los niños y también vemos que hay otros virus y el norovirus también. El que estaba en los adultos prevalente ahora también es el causante de diarreas virales en niños, ya que la vacuna contra el rotavirus protege ya a los niños de este problema que estaba asociado a eso. Pero hay otros virus, está el adenovirus también que puede dar
una gastritis y el norovirus y ¿Y de otros dónde virus. aparecen esos virus, doctora? Los virus están en el ambiente, ¿verdad? Pero y de Eso, repente en parece el- que se ponen de acuerdo y y aparecen. hay épocas del año en que son más frecuentes las infecciones virales de ese tipo. Hay virus que tienen preferencias estacionales, digamos. Ya. Entonces hay épocas que hay más infecciones verano? virales. En el verano tenemos más bacterianas y en el invierno más virales. Pero las dos están en cualquier época del año. ¿Cuál es peor o cuál es mejor, virales Y, o bacterianas? no hay ninguna mejor. Mejor es no tener ninguna infección, ¿verdad? Claro. Pero Claro. la bacteriana... El tema es que las bacterianas pueden tratarse con antibióticos. Son autolimitadas. Si el organismo es previamente sano, un niño normal, decimos nosotros eutrófico, está bien nutrido, o una persona bien nutrida, cualquier tipo de diarrea es autolimitada. Pudiera no recibir, aunque fuera bacteriano, viral, ninguna medicación. Y Se sola se autolimita, uno tiene los cuidados nutricionales y de hidratación sobre todo. En ese momento hay que cuidar muchísimo la hidratación, pero hay casos en que uno tiene que recurrir al uso de antibióticos, ¿verdad? Entonces, y eso es curativo. En caso de las bacterianas, si identificamos el germen, que puede incluso haber diarrea con sangre, eso es un signo de alarma, puede haber gérmenes como la Shigella, salmonella, los Escherichia coli, enteropatógenos, decimos que pueden dar cuadros muy graves. Y realmente en algunos casos hay que tratar con antibióticos cuando afectan intensamente. Claro. Y los virus generalmente no damos tratamientos antivirales, son medidas de sostén. Pero los virus tienen otra connotación también. A veces después de los cuadros virales se va el virus, digo yo, y queda como un estado posviral. Y podemos tener también lo que se llama gastropatía posviral, pero ya ahí es un mal funcionamiento del estómago que puede durar a veces 2 semanas, incluso más. Tengo bibliografía que dice que hasta 6 meses uno puede tener trastornos digestivos quedó posteriores. resentido, decimos, ¿verdad? Que Bueno, mi es como está- que el estómago es un músculo. Claro. Y los músculos quedan como que con menos, digamos, con mayor debilidad. Y se habla de una gastroparesia, es como que está debilitado y perezoso y puede haber vómitos, que la tolerancia sea un poco menos que la habitual, que tengan que comer comidas más livianas, que si come un poquito excedido en grasa, ya vomita. Entonces puede ser normal eso después de un cuadro viral, por ejemplo, importante. Puede un niño o un adulto quedar también durante un tiempo, como que dice la gente, delicado de estómago, ¿verdad? Pero eso está, siempre hay que pedir la opinión del profesional, claro, para ver si es eso. Y no minimizar tampoco, ¿verdad? Pero es posible que eso pueda ocurrir. Doctora, ¿y cómo saben ustedes los médicos si es virus o si es bacteria? Y en general recurrimos a estudios que pueden ser de materia fecal, que hay análisis de materia fecal pueden ya indicar que hay un problema bacteriano cuando hay aumento de los glóbulos blancos que indican inflamación o infección en la materia fecal, porque la piel interna se inflama y pues como sale como glóbulos blancos, glóbulos rojos, sí, y la cantidad nos induce a pensar si hay un aumento muy llamativo, eso va más hacia lo bacteriano. Si el número de leucocitos fecales, decimos nosotros, los glóbulos blancos en materia fecal, no son muy importantes, pues pensamos que pudiera ser más viral. Pero también el cuadro clínico, si hay fiebre, y a veces también se tiene que hacer un hemograma para ver si los glóbulos blancos, los glóbulos que tienen que ver con la infección, que son específicos, es decir, nosotros hablamos de infección bacteriana cuando hay más neutrófilos, infección viral cuando hay más linfocitos, ya es un poco técnico, claro, ¿verdad? Pero con el hay análisis indicadores que ustedes en pueden ver. sangre y en materia fecal que nos orientan a los médicos sobre si es una infección viral o bacteriana, además del cuadro clínico. Claro. El cuadro clínico es soberano. Perfecto, bueno, súper claro, estamos aprendiendo. Vamos a hacer un corte, doctora, volvemos enseguida.
Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Lidia Garcete, y estamos aprendiendo la diferencia entre gastroenteritis y gastritis. Y tenemos este material que habla del tratamiento de la gastroenteritis. A ver. Tratamiento de la gastroenteritis. Los tratamientos se dirigen en primer lugar a rehidratar al paciente. El médico puede formular algunos antibióticos o antidiarreicos para acelerar la recuperación. Otro punto a tener en cuenta es la dieta. El paciente con un caso leve de diarrea podrá hidratarse en su domicilio con bebidas que contengan glucosa y sodio, beber infusiones, zumos, bebidas de hidratación deportiva y refrescos sin cafeína. Se recomendará beber suero fisiológico en algunos casos que incluyen vómitos, diarrea y falta de apetito. En los casos más graves, la hidratación debe realizarse por vía intravenosa en el centro médico. Bueno, sí. En general en los niños, si los vómitos no son muy importantes, recomendamos continuar con una alimentación liviana normal. No se hace una restricción como se hacía antes, sí, ¿verdad? Pero sí se recomienda dar líquidos extras, ¿verdad? Generalmente suelo de rehidratación oral. Y cuando ya hay vómitos, en general tratamos de rehidratar por vía oral con suero de rehidratación oral, que es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es de preferencia. No se recomiendan ya los refrescos en los niños, ningún tipo de refresco, ni dietéticos ni no dietéticos. Realmente antes se hacía, pero los conocimientos han avanzado. ¿Qué, las gaseosas o qué? Ninguna gaseosa, ningún tipo de refresco. Podrían ser algunas infusiones, pero en general suero de rehidratación oral es lo que utilizamos. Doctora, y sí, los antibióticos no es necesario, porque ese es el riesgo, la deshidratación. Hay que asegurar la hidratación. Eso es lo importante. Y el niño o el adulto que tiene esto y no tiene ganas de comer, pero se tiene que alimentar, ¿qué se hace así? Bueno, lo primero es la hidratación, porque no tiene ganas, porque probablemente ya su estado de hidratación no está bien. Entonces, asegurar sobre todo la ingesta de líquidos. Y o sea, no importa que no coma, pero que con tal de que tome líquido al inicio por lo menos. Al inicio por lo menos lo importante es asegurar la hidratación. Siempre es importante que pueda comer alguna sopita, sopita bien salada, porque se pierde mucha sal, ¿verdad? Entonces una sopita licuada, de repente, si es que está sin apetito, puede consumir una sopa licuada de vegetales, bien saladita, sin exagerar tampoco si es hipertensa una persona, pero los niños no restringimos la alimentación. Sobre todo no queremos que el niño se desnutra, porque se ha encontrado que cuando se restringe la alimentación del niño existe un riesgo de desnutrición y que alimentar a un niño con diarrea en forma prudente y orientada por su pediatra no tiene riesgos. Perfecto, genial. Bueno, ahora ya entendimos gastroenteritis y el tratamiento de la gastroenteritis. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a la gastritis? Explícanos un poquito y después vamos a ver el material. Sí, la gastritis es la inflamación del estómago. La inflamación del estómago puede ser aguda o crónica. En niños, la inflamación aguda es poco frecuente. En otras épocas, en otras décadas, se usaba mucho la aspirina, ¿verdad? Y entonces, al ingerir aspirina, eso realmente producía a veces gastritis aguda, incluso los niños vomitaban sangre. Pero ya hace décadas que eso es un medicamento que no se utiliza en pediatría, pero sí se puede dar por el uso de esteroides. Hay muchos niños que están recibiendo medicación para problemas inmunológicos, enfermedades autoinmunes, y están recibiendo tratamientos con corticoides. Y esos niños pueden presentar cuadros de gastritis, inflamación del estómago favorecido por la medicación. Entonces puede ser de causa medicamentosa la gastritis aguda. Y después están las gastritis crónicas, y las gastritis crónicas en realidad son más propias del adulto. No es tan frecuente la gastritis en forma aislada en pediatría. A medida que el niño va creciendo, por supuesto, su problema se acerca un poco más a la del adulto. Ya hacia la adolescencia, los problemas asociados al estrés, y también por ser nuestro país un país en desarrollo, que se considera que pudiera haber una alta prevalencia de la bacteria Helicobacter pylori, que es la principal causante de gastritis en el adulto,
¿verdad?, pudiera también ya estar colonizando el estómago del niño. Pero nosotros no tenemos ninguna evidencia de que eso sea cierto en nuestro país. Hay poca investigación al respecto. Hay 2 estudios que se han realizado de prevalencia de Helicobacter pylori en niños, pero como la endoscopía no es de uso rutinario en pediatría, realmente no podemos certificar. Pero lo que hemos encontrado es que su prevalencia no es muy elevada en la población infantil. Doctora, ¿y gastritis puede ser de nervios? Bueno, en realidad de nervios así no hay ninguna evidencia. Tradicionalmente se decía que el estrés, pero la gente piensa que estrés es estar nervioso, estar irritable. Sin embargo, uno puede lucir muy tranquilo y estar muy ansioso y tener estrés. Cuando uno está en estado de estrés, segrega mucho cortisol, que es como también un esteroide, ¿verdad? Son hormonas que circulan en la sangre y pueden eventualmente afectar también a las células gástricas. Entonces se produce un estado de hiperacidez y como que también pudiera ser un causante está dentro de los posibles factores causales de la gastritis, los relacionados al estrés. Pero también se ha encontrado que muchas veces está presente al mismo tiempo la bacteria Helicobacter pylori. Claro. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora este material, por favor, y comentamos enseguida. Causas de la gastritis. Infección por Helicobacter pylori, una bacteria que se encuentra en estado de letargo en gran parte de la población sin provocar síntomas. En los casos en que se encuentra activa, se pueden padecer diferentes enfermedades gástricas como la gastritis erosiva, abuso de alcohol y medicamentos. Las bebidas alcohólicas y ciertos medicamentos como ibuprofeno son sustancias realmente agresivas para las paredes del estómago. Anteriormente también se asociaba la gastritis a los malos hábitos alimenticios y al estrés. Incluso hasta hoy día, erróneamente se indican dietas estrictas sin necesidad. Algo muy interesante que me olvidé, el alcohol en los adolescentes. Me olvidé de mencionar que puede también provocar una gastritis aguda, aparte de todos los otros problemas derivados de la ingesta abusiva del alcohol de repente en una fiesta juvenil, ¿verdad? Entonces no olvidar también, por supuesto, los otros antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno. No somos nosotros los pediatras de usar mucho estas medicaciones, pero hay que tener precaución porque en nuestro país hay mucha automedicación. Entonces la gastritis medicamentosa por alcohol o por medicamentos no esteroideos o por los esteroides, como dijimos. Eso serían las gastritis agudas. Y la otra vertiente que se mencionaba es la de la gastritis crónica, que en general se asocia a esta bacteria, ¿verdad? Entonces, como en pediatría todavía como que no es una edad de alta prevalencia, este problema de gastritis no suele ser muy frecuente en los niños. Sí, a medida que, digamos, llegamos a la edad, nos acercamos, salimos de la adolescencia y llegamos a la edad adulta, por supuesto. Ahora, en un adulto, para confirmar si hay una gastritis, se debe realizar una endoscopía. ¿Por qué? Porque la presencia del Helicobacter pylori es un factor condicionante para el cáncer gástrico, para la malignización. El cáncer gástrico es un problema del adulto. Entonces la gente no puede decir, ay, tengo gastritis, me automedico, porque puede tener la misma sintomatología y una gastritis evolucionar, incluso en población adulta joven. Ahora, eso es diferente en pediatría. Nosotros en pediatría no tenemos cáncer gástrico, entonces no es que el niño tiene un dolor de estómago y se tiene que hacer una endoscopía. Hay que tener mucho cuidado en no sobreindicar procedimientos invasivos bajo anestesia general a niños, ya que existe también en los niños cuadros abdominales que pudieran confundir con una gastritis y que son dolores abdominales funcionales, que es un tema muy interesante que también me gustaría un poco abordar. Porque tenemos que hacer un programa de eso, pero ¿qué son los dolores abdominales? Dolor abdominal funcional en la infancia, es un tema tremendamente... El dolor de panza. Claro, dolor de panza en la infancia y que las madres dicen tiene gastritis porque a veces el niño no localiza y cualquier dolor y se le duele el estómago, la madre no sabe dónde está el estómago. Bueno,
Hay diversos tipos de dolores, pero el más prevalente de todos los niños son los dolores funcionales. El dolor es real, pero la causa no es grave. Entonces hay que tener cuidado en no ser tan invasivo en un niño, considerando que no existe un riesgo de una enfermedad maligna como en el adulto. En general, ¿verdad? Por supuesto hay signos de alarma que los médicos tenemos que tener bien claros. Eso, y anota ya, por favor, Inés, eso va a ser un próximo programa, vamos a hacer, me parece súper interesante. Sí. Bueno, seguimos nosotros con nuestros materiales, ¿les parece? Vamos a este siguiente material que habla de lo que la doctora ya nos contó, pero vamos a ver de vuelta. Tipos de gastritis. Crónica. Tiene síntomas muy leves o imperceptibles, pero tiende a durar un largo tiempo, incluso toda la vida. Erosiva. Se producen erosiones en la superficie de las paredes. Suele afectar al antro, porción inferior del estómago. Atrófica. Es una de las más graves, ya que las paredes de mucosa se encuentran realmente dañadas, en algunos casos pudiendo incluso desaparecer. Aguda. Su duración suele ser muy corta, pero puede llegar a producir síntomas bastante graves y dolorosos. Sí, hay cosas interesantes que mencionó, que a veces uno puede tener una gastritis y no tener síntomas. Entonces puede estar la bacteria esa y no producir síntomas. Y por otro lado, uno puede tener síntomas, encontrarse la bacteria, se trata la bacteria y el síntoma puede persistir porque puede haber otro factor además que sea el que produce la molestia digestiva. En pediatría somos un poco más prudentes, no tenemos no hay un consenso en cuanto a qué hacer cuando tenemos un niño en que se encuentra en un análisis de sangre, por ejemplo, le investiga a un pediatra la serología para Helicobacter pylori y sale positivo. Y tiene un dolor abdominal, pero eso a veces no hay correlación. El niño se trata y el dolor sigue. Y sobre todo en el niño no existe ese riesgo del adulto de la malignización. Entonces hay una postura no muy definida sobre si tratar o no, porque el tratamiento es complejo. Se tienen que usar 2 antibióticos potentes y un bloqueador de la acidez. Entonces es un tratamiento muy intenso para una criatura y a veces con pocos resultados positivos. No hay un acuerdo, no hay un consenso definido sobre si tratar o no tratar a los niños. Con los adultos no se discute. El adulto que tiene un Helicobacter pylori debe realizarse un tratamiento obligatoriamente, ¿verdad? Eso es muy importante señalar también de que los síntomas no siempre expresan la realidad de lo que ocurre y a veces un mismo síntoma puede estar inducido por varios factores. No es solamente, puede haber un factor funcional agregado, es decir, yo puedo tener un dolor abdominal funcional y se me agrega el Helicobacter y entonces trato el Helicobacter pero el dolor sigue, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Perfecto. Bueno, sí. La gastritis atrófica de la que habló es más propia del adulto, ¿verdad? Esa gastritis atrófica en general es inusual en niños porque eso implica ya un avance, un tiempo de mucha cronicidad. Nosotros tenemos cuadros mucho más leves, felizmente. Bueno, una pregunta, pero que dejamos la respuesta para después del corte. ¿Una gastritis se puede convertir después en úlcera? Hacemos un corte y enseguida la doctora nos dice eso. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Lidia Garcete. Es tan genial hablar con ella, sabe tanto, tanta experiencia. Además, ella es especialista en lo que es nutrición pediátrica y gastroenterología pediátrica. Y estamos hablando de gastroenteritis y de gastritis, pero ella nos habla de los niños en particular, pero también de todos los adultos, porque para conocer un poco más todo esto. Doctora, la pregunta que le había hecho antes del corte, ¿la gastritis puede convertirse en úlcera?
Sí, la gastritis y la úlcera forman parte de una misma entidad, que es la enfermedad ulceropéptica, ¿verdad? Entonces, un paciente puede tener una gastritis en algunas áreas más superficiales, pero dentro de ese proceso puede haber alguna úlcera. Es una erosión más profunda. Ajá. Es decir, es como tener como una peladurita superficial, que uno se cayó, se peló la rodilla, es una erosión. Pero si eso es más profundo, se infecta, se ulcera, ¿verdad? Entonces, claro que sí, es la misma enfermedad ulceropéptica y puede abarcar también a veces la primera porción del intestino, que es el duodeno, y se habla de gastroduodenitis otra vez. En general es prácticamente expresiones de la misma entidad. Es la enfermedad ulceropéptica, es la enfermedad asociada al ácido del estómago o del tubo digestivo, ¿verdad? Entonces, puede haber reflujo biliar del intestino, viene la bilis y también puede inflamar el estómago y es otra causa también de gastritis que me olvidé de mencionar porque no es tan prevalente en mi práctica médica, ¿verdad? Entonces, pero sí, es la misma enfermedad. Muy bien, seguimos con nuestros materiales. Esto está interesante. A ver. Diagnóstico y posibles complicaciones. La gravedad de la enfermedad y su duración dependen del agente causante, por lo que en la mayoría de las ocasiones se cura cuando desaparece la sustancia, enfermedad o afección que la provoca. Las principales complicaciones que se pueden presentar son el sangrado y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de estómago, en ocasiones si la mucosa que recubre el estómago permanece demasiado tiempo alterada, los ácidos pueden llegar a causar úlceras. Sí, en realidad esto es más frecuente en adultos, ¿verdad? Es lo que estábamos diciendo, que realmente si eso se persiste en el tiempo, por eso es importante que una persona adulta sí se haga una endoscopía, porque existen otros riesgos derivados. Claro, pero acá lo interesante de esto, doctora, es que los niños también pueden tener gastritis, no es solamente los adultos. Sí, pero tiene otra connotación. Generalmente son más posvirales, generalmente no tienen el riesgo de persistir en el tiempo, de cronificarse. Eso no está descrito en pediatría. Entonces tenemos que ser muy prudentes en los niños antes de etiquetar de que es una gastritis, porque no es un diagnóstico clínico la gastritis, es un diagnóstico endoscópico y en criaturas no se debe hacer si uno no tiene signos de alarma e indicadores claros. Tiene que ser un especialista el que diagnostique realmente, porque a veces tendemos a indicar endoscopía en niños y yo considero que eso debe ser indicado por un especialista porque es someter a un niño a un procedimiento invasivo bajo anestesia general y yo creo que no podemos estar tomando ese tipo de decisiones sin que un especialista esté mediando eso, porque tiene otra... el niño es algo muy precioso, todos somos preciosos, nuestra vida es preciosa, pero con el niño hay que tener muy claro en qué condiciones indicar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, seguimos nosotros con el siguiente material. Tratamiento de la gastritis. Aunque lo normal es que la gastritis se cure cuando desaparezca el agente causante, en ocasiones, dependiendo de la incidencia de los síntomas y de la gravedad de la enfermedad, se utilizan algunos medicamentos, como antiácidos e inhibidores de la bomba de protones. En la mayoría de los casos, el tratamiento con fármacos solo es necesario cuando hay infección bacteriana. Algo interesante también a mencionar es que para el diagnóstico del Helicobacter pylori, en realidad para saber si uno está contaminado, hay una prueba respiratoria, que es el test respiratorio para detección, es el gold standard, eso se llama el estándar de oro. Para la inflamación es la endoscopía, pero la infección por el Helicobacter requiere realmente es un test respiratorio y ese test se utiliza para el seguimiento. Supongamos que se le hace una endoscopía, se encuentra una bacteria y se da el tratamiento específico para erradicar. Para saber si se erradicó ya no se le vuelve a hacer la endoscopía, salvo que esté indicado por una cuestión especial, ¿verdad? Controlar la gravedad de la intensidad de la lesión.
pero para controlar la erradicación de la bacteria se hace por el test respiratorio. ¿Y cómo el test de la ureasa se hace en Paraguay y varios sitios donde se hace el test respiratorio para detección del Helicobacter pylori, el test de respiratorio. O sea, con se carbono respira 13. y ahí sale Así si tiene mismo. o no. Qué También genial. se puede hacer en niños, ¿verdad? Para saber, Claro. en vez de hacer un análisis de sangre, se Claro. puede, toda vez que el niño, depende de la edad del niño, para que pueda hacer el test Claro. respiratorio, necesita respirar en una pequeña mascarilla, ¿verdad? Entonces es muy importante saber que existen otros, o sea, métodos específicos para el diagnóstico de esta bacteria y sobre todo para saber si se ha erradicado o no. Porque a veces la endoscopía no siempre en el cultivo o se puede estar seguros. No es necesario de todas maneras repetir solamente con ese propósito la endoscopía, sino que con el test respiratorio. Pero qué increíble eso, el test. Sí. No había escuchado. Ya es de uso frecuente y generalizado Qué en nuestro bueno. medio. Yo también suelo solicitar en algunos niños, ¿verdad? Ya más grandecitos, Sí. cuando hay una sospecha fundada. Tampoco es para estar realizando en forma, digamos, siempre tiene que estar, todo tiene que estar analizado y guiado por una clínica bien orientada y sobre todo el médico tiene que manejar claramente los signos de alarma, porque eso es lo que tiene que ser el norte de nuestro manejo. No, y por eso que es importante contactar y consultar con especialistas, ¿verdad? Cuando pasa este tipo de cosas. Usted, doctora, es especialista pediatra en nutrición y en gastroenterología. Así mismo. Entonces, hay un grupo no, ya sí, de hay un no grupo sé. de gente, pero hoy está usted con nosotros. Entonces claro, yo digo, sí. es importante ir al especialista que es el que va a tener más experiencia en decir, hagamos esto, hagamos lo otro. Es importante. Ahora, otra consultita. Uno puede tener gastritis por mala alimentación. No porque el alimento esté mal ni nada, sino por, no sé, comer demasiado frito o algo así. No hay una evidencia de un alimento específico, pero evidentemente nosotros promovemos la alimentación saludable. Sí. ¿Verdad? Si vos ya tenés una predisposición y estás comiendo medicamentos que estimulen la producción del ácido del estómago, estás también favoreciendo la reactivación o la perpetuación de eso, ¿verdad? No se hace dieta restrictiva, pero sí se hace una dieta saludable. Antes se hacía dieta estrictas, dieta blanca, dieta blanda, no sé qué tipo de dietas, ¿verdad? Ya no. Pero eso ya hace décadas que se han abandonado ese tipo de dietas, ¿verdad? Sí, dietas saludables. Nosotros, de hecho, yo les digo a los pacientes, en realidad, que a mí me encantan los cuerpos que se plaguean, porque te avisan que no les gusta algo y les hace mal. Claro. Que lo peor que puede haber es una persona que puede comer de todo y su cuerpo no le avisa, que es malo para su salud. Entonces, es bueno que el cuerpo se plaguee un poco. ¿Entendés? Me encanta eso, sí. Sí. Cierto. Entonces, eso también ayuda a que nosotros cuidemos nuestra alimentación. Sí, es importante cuidar la calidad de la alimentación. Claro, perfecto. El exceso de alcohol da gastritis, está dentro de los nutrientes. Claro. ¿Verdad? Por supuesto que si vos estás exagerando en cosas que estimulan la producción del ácido y que puedan, y si ya está levemente dañado y estás agrediéndole con un alimento así, sí. Con más razón. Hay que cuidar la alimentación. Por supuesto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, doctora. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Bueno, ahora llegó el momento en que ustedes hacen las consultas a nuestra invitada a través de las redes sociales. Y vamos con esta primera consulta. A ver. Lorena de Luque pregunta, ¿se puede tener por herencia una predisposición a padecer gastritis? Las enfermedades digestivas en la familia siempre son un factor muy importante que nosotros investigamos. En realidad todo está hoy día asociado de una u otra manera a la herencia, a la genética. No es que uno va a heredar,
Pero hay una tendencia cuando hay varios miembros de la familia que tienen enfermedad ulceropéptica a que pueda eso aparecer en los demás miembros. Siempre tenemos que estar atentos, claro que sí. Cuando en una familia hay personas con eso, pues todos tenemos que estar atentos. Es un antecedente para nosotros los médicos muy importante. De hecho, investigamos siempre. Algo que me había llamado la atención también de que hablaba de la hemorragia digestiva como expresión de la gastritis y la úlcera. Es cierto. En general, las agudas se pueden expresar por hemorragia digestiva, eso yo no hablé, porque en realidad se da mucho más en adultos que en niños. Pero en otras épocas hemos visto hemorragia digestiva por ingesta de aspirina o de algún tóxico, pero realmente últimamente, como esas prácticas ya no se utilizan, ya no los vemos. Entonces quería simplemente aclarar que sí es posible también como expresión de gastritis la hemorragia digestiva, pero de una gastritis aguda. Erosiva o ulcerosa. Una úlcera puede sangrar de golpe. Ya, perfecto. Tenemos otra consultita del público, a ver, de los televidentes. José de Asunción quiere saber si la gastroenteritis puede provocar el descenso de la presión arterial. Claro que sí, por la deshidratación puede llegar a lo que se llama el shock. Por eso es que tenemos que ser muy cautos y rehidratar de manera apropiada a la persona que está teniendo, al niño que está teniendo, porque antes se morían los niños por deshidratación. Antes de la época del suero de rehidratación oral, pues era la baja de la presión arterial en los niños y el shock que hacía que los niños fallecieran. Sí, baja. Es la pérdida de líquidos y si eso es profusa y muy importante, pues puede llevar la deshidratación a la baja de la presión arterial y al shock. Shock hipovolémico se llama. Súper claro, como uno de los pocos programas tan claros que tuvimos. Siempre aprendemos mucho, pero hoy realmente, doctora, nos explicaste como una clase magistral. Gracias. Ya entendimos, ¿verdad? Gastroenteritis, gastritis, si no, le podemos explicar de vuelta. ¿Entendimos? Entendimos todo. Doctora, queremos agradecerte la presencia, un gusto tenerte acá y te esperamos en un próximo programa. Bueno, con mucho gusto, Viviana. Yo siempre dispuesta porque siempre me agasajas tanto cuando vengo. Es que sos amorosa. Gracias, doctora. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Si Dios así lo permite, no te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.